presentación, pero por fin estamos dando inicio. Así que, bueno, en nombre de nuestra organización, el Círculo de Profesoras Manuel de la Barca, queremos darle la más cordial bienvenida y agradecerle que nos su asistencia a esta nuestra primera jornada de educación con perspectiva de género. Y tenemos que agradecer no solamente a ustedes, sino también a las organizaciones colaboradoras y también, por supuesto, al Fondo Alquimia, que gracias a ellos estamos manejando esta perspectiva. Es por tratar de con su presencia, así como de cada uno de los profesionales que hoy estarán compartiendo sus valiosas experiencias. Este encuentro es para nosotras la materialización de un sueño que hemos estado gestando desde los inicios de nuestra organización. Y su historia se remonta a espacios donde buscar apoyo y comprensión, crear redes que nos sostuvieran, un lugar donde encontrar herramientas para lidiar con un sistema muchas veces injusto y doloroso. Pero a pesar de todo, nunca desistimos de nuestra convicción de que la educación es una trinchera que no podemos abandonar. ¿Y por qué? Porque son nuestros estudiantes quienes necesitan que cada espacio educativo se convierta en un lugar seguro, inclusivo y equitativo. Desde el 2018 estamos conformando esta organización y desde ahí es que anhelábamos un espacio para conocer y conectar con experiencias de otros territorios, de otras realidades que persiguen los mismos intereses que nosotros, la transformación educativa. Queríamos visibilizar prácticas y reflexiones pedagógicas desde las mismas comunidades educativas, que pudieran incidir de manera concreta en la construcción de una educación no sexista y una educación sexual integral. Nos mueve la profunda convicción de que cada docente, de que cada profesional, cada experiencia surgida de una comunidad educativa genera un conocimiento con alcances insospechados. Son aportes inconmensurables para nuestras niñeces y adolescencias, porque reconocemos la urgencia de descolonizar, despatriarcalizar y transformar nuestras escuelas. El objetivo central de esta jornada es precisamente ese: visibilizar experiencias educativas con perspectiva de género, lo que se concretará a través de la exposición de prácticas pedagógicas y estrategias de gestión que buscan impulsar transformaciones concretas hacia escuelas más equitativas, justas y libres de violencia. Queremos que este espacio sea un lugar de enriquecimiento, de crecimiento y de respeto mutuo, tanto hacia nuestras experiencias como hacia nuestras formas de identificarnos y de reconocernos. Por eso, para nosotros es fundamental establecer algunas pautas básicas para garantizar que este espacio sea un espacio seguro para todos. Les invitamos a que durante el día mantengamos un trato respetuoso, cuidemos el uso de pronombres y reconozcamos la diversidad de identidades que nos acompañan. Entendemos que esta puede ser una práctica nueva para algunas personas, pero queremos recordar que la clave siempre el respeto y la apertura. Además, queremos que sepan que estamos acá para apoyarles en todo momento. Si en alguna circunstancia, situación o comentario que les parezca violento, sesgado o que genere un trato respetuoso, por favor, acérquense a mí o a Andrea, encargada de convivencia. Estaremos disponibles y atentos para escucharles, levantar su alarma y buscar una resolución mediante una resolución pacífica de conflictos a estas situaciones. Para guiarnos en este día, el programa cuenta con 5 mesas temáticas y existe moderadora por cada mesa y además una coordinadora técnica para cada mesa. En este caso voy a ser yo la primera mesa. La jornada va a comenzar con la mesa de educación sexual integral y luego nos sigue la de gestión escolar. Luego vendrá un coffee break con la petición expresa del museo de consumir los alimentos, tanto como los bebestibles, fuera de la sala. No es algo de nosotros, sino que tenemos un picnic. Después vamos a seguir con la mesa 3, que es de experiencias trans inclusivas, que es un eje fundamental para nosotros, claramente por las políticas públicas que han acompañado en el último tiempo y porque creemos que fuertemente esta mesa puede salvar vidas, así es. Luego se dará paso al horario de almuerzo, que va a corresponder a un tiempo libre para cada uno, pero que también nos puede servir como un espacio de diálogo y vamos a tener
perceptibles pocos, la verdad, para ese espacio. Y por la tarde nos vamos a reunir en las últimas 2 mesas sobre educación no sexista e interculturalidad. La jornada concluirá con unas palabras de cierre para reflexionar sobre lo aprendido. A medida que avancen las mesas, si alguien quiere hacer preguntas, vamos a estar repartiendo tarjetas de preguntas, ¿ya? Para luego repartirlas a los moderadores. Por último, les recordamos algunas normas de la casa. No es posible fumar dentro del museo. Los baños se encuentran en el segundo piso. Hay un baño con fácil accesibilidad en el primer piso. Les comentamos que también cada persona firmó un consentimiento para que su imagen sea incorporada en las filmaciones de las sesiones. Sin embargo, si de todas formas no quiere aparecer, por supuesto, acomódese en un lugar que no sea visible para la filmación. Y para cerrar, les pedimos algo. Nunca duden de la fortaleza y la tenacidad de quienes se dedican a la docencia. Este trabajo incansable es el que puede llevar a salvar vidas, a cambiar perspectivas y a transformar una comunidad. Es el que tiene la capacidad de influir en políticas públicas, de movilizar a docentes de muchas partes del país para compartir su experiencia. Por lo tanto, no duden de las profes. ¿Ya? Profes, estamos acá y somos resistentes. Muchas gracias por ser parte de este importante paso y esperamos que disfruten de la jornada y que este sea el primero de muchos encuentros. Damos paso, presentamos a Richard Quintero, moderador, es la presentación. Muchas gracias. Primero quiero partir agradeciendo esta oportunidad. Para mí es un gran honor estar aquí en esta primera mesa de esta primera jornada. Como decía la compañera Casa, la primera de muchas. Y bueno, yo soy profe de educación diferencial o educación especial, como también se dice ahora. Soy de la región de Valparaíso, integrante de la red ESI de la región de Valparaíso y también de la red ESI a nivel nacional, entre muchos otros. Y hoy tengo el gran honor de presentar a colegas, ¿no?, que nos van a compartir sus experiencias, así que les voy a leer la presentación de esta mesa. La Mesa Prácticas Pedagógicas de Educación Sexual Integral Emancipadora nace del interés de conocer experiencias y metodologías que aborden la sexualidad de manera liberadora, respetuosa e integral, con un claro enfoque de género en el aula, demostrando su viabilidad y su necesidad. Para esto vamos a contar con ponencias y luego un espacio de preguntas y comentarios del público. Así que, bueno, ya lo hemos conversado aquí con las personas que van a exponer. La idea es que cada persona tiene 10 minutos y luego viene la siguiente, y al final tenemos un espacio de 20 minutos para preguntas y comentarios. Así que vayan pensando, vayan anotando por ahí y van pidiendo las tarjetitas para que anoten sus preguntas y comentarios. Bien, vamos entonces a partir. Déjenme ver la parte técnica aquí porque soy también el que ve las presentaciones, entre otras cosas, el tiempo y todo eso. Ahí, muy bien. Entonces, la primera experiencia será presentada por Millaray Paz Ortega, colega de Educación Diferencial y psicopedagoga e integrante de la Red de Educación Sexual Integral de la región de Valparaíso desde el año 2023. Trabaja en el colegio, perdón mi pronunciación del inglés, de Kingstown School y cuenta con más de 8 años de experiencia en programas de integración escolar, PIES, para la gente que maneja la sigla, en establecimientos regulares del sistema público particular subvencionado, desde educación parvularia hasta educación media, con formación y práctica profesional orientada a la inclusión, la equidad, los derechos humanos, desde un enfoque pedagógico crítico. Nos presentará parte de lo que es su proyecto de magíster, Diálogos Pedagógicos sobre la Educación Sexual Integral desde el feminismo decolonial. Adelante, hola, buenos días, no sé si me escuchan. Muchas gracias, Richard. Como les contaba, Richard, yo les voy a presentar mi proyecto de tesis para autor de grado de magíster en educación para la inclusión, la diversidad e interculturalidad
Interseccionalidad de la Universidad de Valparaíso, que se titula Diálogo Pedagógico sobre la educación sexual integral desde el feminismo decolonial, una co-construcción de una propuesta para la red de SI de Valparaíso, donde soy también participante voluntario. Este proyecto surge con el fin de poder masificar la educación sexual integral y la construcción de una perspectiva desde las bases de una organización político-comunitaria como es la red de SI de Valparaíso, siempre en clave feminista. La red de SI está conformada por personas naturales, docentes, activistas y representantes de organizaciones sociales y colectividades de la región desde 2020 y su principal actividad es generar activismo para exigir una educación sexual integral. Esta organización se autopercibe como una organización autónoma, no política partidista, que promueve y desarrolla acciones territoriales en espacios institucionales y espacios comunitarios. Ahí sí. Igual se escuchaba. Ya. Bueno, ya sabemos que hoy día la ESI no cuenta con una política pública que respalde y garantice como derecho. Sin embargo, hay algunas leyes y normativas o decretos que podrían garantizar el trabajo de una educación sexual en la escuela y que hacen referencia implícita o explícitamente a contenidos, habilidades, objetivos y formas de la organización escolar que se relacionan con la educación sexual, más no tenemos una política de educación sexual integral, en lo que podría traducirse como un mensaje político ideológico que promueve un enfoque biologicista del desarrollo integral y reproductivo que es bajo una mirada binaria presente hoy día en el currículo nacional. Yo al menos me posiciono desde la perspectiva de que esta ausencia de una política en ESI podría relacionarse con las tasas de crímenes sexuales en Chile y que según Segato son expresiones simbólicas que organizan nuestros actos y les confiere inteligibilidad, por lo que no serían obras individuales de personas desviados sexuales o de enfermos mentales, sino más bien una cuestión social y cultural. Entonces, el feminismo decolonial nos serviría para poder tener una comprensión interseccional de las opresiones y de las subalternidades, por su postura antipatriarcal y decolonial que busca la construcción de otra epistemología y que responda a las necesidades de los territorios en base a una lucha colectiva diversa y rigurosa. Para la construcción del marco teórico me basé, como les comentaba, en el feminismo decolonial y la interculturalidad crítica como una base epistemológica para la construcción de una educación sexual integral, entendiendo estas como una herramienta de análisis teórico-práctica, pero también como un posicionamiento político, epistémico y metodológico para generar contrarrespuestas a partir del trabajo en las bases. Incorporé la perspectiva del patriarcado como sistema de dominación contra los grupos feminizados y fuera de la heteronorma. Y también definí educación, sexualidad e integralidad partiendo de la educación desde también perspectivas territoriales como la educación popular, la sexualidad, diferenciando sexos, géneros y sexualidades, y la integralidad a partir de algunas propuestas, por ejemplo, curriculares como la que establece Roscondi, los valores de la sexualidad de Rubio, una perspectiva interseccional, y también entendiendo la ESI según lo que nos dice Morgado, que es un proyecto social más que solamente algo que pertenece solo a la escuela o también partí desde la idea de
la pedagogía sexual adjunta, la ciudadanía sexual participativa y la pedagogía feminista. La idea de co-construcción la dividí en esta idea de reciprocidad y el diálogo y la participación activa. Acá, siguiente. Los objetivos de este proyecto fue generar espacios para el desarrollo de la co-construcción de una propuesta educativa sobre ESI desde la red por una ESI de Valparaíso a través de diálogos pedagógicos comunitarios desde el feminismo decolonial. Y la idea fue primero determinar las necesidades de la red, sistematizar estas necesidades a partir de un equipo sistematizador, desarrollar una propuesta educativa también a partir del equipo sistematizador y finalmente presentar y evaluar la co-construcción de una propuesta educativa resultante a través del diálogo pedagógico. Y finalmente la evaluación global del proyecto, que aquí me quisiera detener un poco. Algunos de los desafíos que se definieron dentro de este proceso, dentro del mismo equipo sistematizador y dentro de la misma red, fue primeramente las sociedades patriarcales que generan resistencia para abordar la ESI, en la cual nos encontramos presentes, la incomodidad y la dificultad para hablar de sexualidad que todavía se generan en los distintos espacios donde habitamos. La falta de herramientas y capacitación de las personas que trabajamos en educación sexual integral debido también a nuestra nula educación sexual integral en nuestro proceso de formación. Y finalmente la red hizo sus propias definiciones de los tres conceptos de educación, sexualidad e integralidad, y la educación la definió como un acto político, como un proceso transformador y dialógico. Esto es mucho más profundo, pero por ejemplo, la sexualidad como a través de su carácter mutativo y dinámica, que abarca diferentes aspectos de la vida de las personas, que se vive en sociedad y que principalmente debemos abocarnos a la identidad sexual. Y aquí yo reconozco una frase que salió dentro de los diálogos, que es que abogamos por una sexualidad como derecho humano, entendida desde el placer, el goce, el autoconocimiento, la exploración sensorial y el consentimiento. La integralidad fue entendida como aquella dimensión que considera todas las dimensiones de las personas, que son de carácter dinámica y que todas las personas somos diversas y que debemos despatologizar la diferencia, y de aquí rescato la frase de que toda persona es una persona sexual y erótica. Se definieron algunos, nosotros contamos con algunos materiales que exponemos en ferias y en lugares donde participamos. Entonces, dentro de lo que se propuso fue que estos materiales tuvieran objetivos, que no fuera solo un material al aire, y que además abordaran diferentes temáticas a trabajar. Y acá rescato, dentro de las temáticas que surgieron en los diálogos, fue que este material debiese tener accesibilidad para las personas con diversidad funcional y diversidad lingüística, que es algo que yo dentro del mismo contexto no lo abordé, entonces por eso lo destaco también. Aquí algunos materiales que se trabajan dentro de la red, que está la corporalidad, que no se nota mucho en la fotografía, pero donde las personas que interactúan con esta corporalidad pueden manejar desde sus genitales hasta la expresión de su género. Algún tríptico y otros materiales que quedaron pendientes del trabajo. Toda esta propuesta fue pasada por un proceso de validación donde se realizaron algunas sugerencias a lo que se había propuesto. Acá voy a pasar a las conclusiones. Sí. Perdón. Acá. Y finalmente, dentro de las principales proyecciones que tiene este proyecto, que quiero saltarme en esta parte principalmente, está la contribución a la reciente investigación sobre ESI al proporcionar una comprensión matizada del concepto desde la perspectiva de los activistas, de las activistas de base. El desarrollo de una definición co-construida que ofrece un valioso recurso para promover la salud sexual. Así también el desarrollo de una propuesta educativa resultante subraya la importancia de los enfoques comunitarios a centrar las voces de las comunidades
y ofrecer perspectivas para desarrollar programas de educación sexual integral, culturalmente relevantes y efectivos para abordar la ESI. Y eso sería. Muchas gracias, perdón, por supuesto, había un poquito de tiempo. Muchas gracias, y gracias por el aplauso también ahí espontáneo del público. Lo pueden repetir cada vez que se termine de hablar. Así ganamos tiempo. Y me toca presentar a la siguiente expositora. Priscila Canto viene desde Chincao. No, Quinchao, perdón, me puse difícil. Chincao. ¿Quinchao dice acá? Sí. ¿Está bien? Estoy viendo. Mi cerebro de día sábado por la mañana está fallando. Provincia de Chiloé, así que viene de bastante lejos. Profesora de filosofía, facilitadora de lengua de señas, magíster en desarrollo curricular y estudiante de educación básica. En la actualidad trabaja en el Liceo Ramón Freire. Su experiencia se titula Implementación de educación afectiva y sexual en el aula, experiencias y reflexiones. Denme un segundito para cambiar la presentación. Aquí todo se hace a mano. Bueno, muchas gracias por la invitación en primer lugar. Mi experiencia a relatar no está ligada a mi habitat actual, que es Chiloé, sino que mi experiencia laboral entre los años 2010 y 2022 en la comuna de Algarrobo, en el Liceo de Algarrobo. Bueno, en esta presentación voy a contar cómo se implementó una asignatura propia en un liceo de Algarrobo, en un colegio particular subvencionado entre los años 2010 y 2022. Yo voy a leer mi texto. Entonces, parto con la historia y la metodología a utilizar. El año 2010, la institución extiende su jornada a jornada escolar completa, surgiendo las horas de libre disposición. La dirección decide que es necesario contar con una asignatura orientada hacia el desarrollo personal de los estudiantes, la que se implementará en primer y segundo medio durante 2 horas pedagógicas. Esas horas me fueron asignadas a mí en mi rol de profesora de filosofía y yo acepté sin tener claridad con respecto a cuál era el objetivo concreto de esa asignatura. En esa indefinición yo me situé como desde una posición de ventaja, pues suponía libertad de acción. Los primeros 2 o 3 años di tumbos a la hora de trabajar temas, objetivos y una estructura de la asignatura. Luego de conversar directamente con los y las estudiantes, logramos identificar sus problemáticas, por ejemplo, cómo abordar los primeros pololeos, la definición o no de una identidad, la búsqueda de la libertad, la pertenencia, entre otros temas. Al no contar con un programa ni con objetivos claros, acudí a manuales ESI de España, de Argentina, de Estados Unidos, Canadá y Uruguay. Tomé lo que me pareció pertinente de unos y de otros. Al mismo tiempo tuve que pensar en mi propia experiencia de vida y cómo enfrentaba esos tópicos. Al cabo de un tiempo de ensayo y error, las clases las organicé del siguiente modo. Perdónenme si es muy pedagógico, pero soy profesora. ¿Sí? Entonces, en primer medio, utilicé el manual disponible en la web de un antiguo programa de aprendizaje y sexualidad y afectividad que se llama PASA, del Departamento de Psicología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, liderado por Irma Palma. En ese programa, y mediante el uso de videos de situaciones, se problematizan conflictos de la vida cotidiana. Por ejemplo, usar o no un delantal que distinga el dualismo masculino y femenino, conocer desde la biología los cambios del cuerpo, el uso de métodos anticonceptivos, ciclo menstrual, placer, el reconocimiento del deseo, la masturbación, entre otros temas. Utilicé material concreto como modelos anatómicos, palos de madera para aprender a usar condón. Se les mostró también condones de vagina, DIU, toallas higiénicas, tampones, ¿sí? Todo ese tipo de material. Todo este material fue adquirido en APROFA. Este material siempre fue costeado con mis propios recursos y la justificación para eso fue mantener el sostenedor del colegio ligado al obispado de Valparaíso lo más lejos posible de mi trabajo de aula.
Durante el segundo semestre de primero medio, la discusión versaba sobre género y diversidades, tomando como referencia el material de It Gets Better, que luego se llama Todo Mejora Chile, y Manuales de Educación Sexual de Chile y Argentina. Para el segundo medio, durante el primer semestre, los temas consistían en la prevención del embarazo, la geografía de la vulva con utilizábamos una vulva de goma eva hecha por mí, pequeñas lecturas del libro Vulva de Mintu Sanyal, discusiones sobre el aborto, la maternidad, la paternidad, las ETS. También discutimos sobre la masculinidad, la ternura y la asertividad. Para pensar la masculinidad utilizamos las lecturas del libro No Nacemos Machos, de Ediciones La Sociedad de México, y Manuales de Prevención del Embarazo de APROFA. Esta asignatura, por ser asignatura, tenía calificaciones. Sin embargo, el foco no estaba puesto ahí, pues lo primordial era el trabajo, la reflexión, la discusión entre pares. Sin embargo, para evaluar, ¿qué hicimos? Utilizamos maquetas de aparatos reproductores, escrituras de textos de reflexión individual, ejercicios de cálculo del ciclo menstrual y pequeñas exposiciones sobre distintos temas. Un trabajo a realizar, que esto me parece relevante, es que durante el año 2022, y con el afán de conectar esta asignatura con otras, hicimos un ADP entre lenguaje, artes y mi asignatura que se llamaba Taller de Desarrollo Personal. ¿Qué hicimos? El lenguaje consideramos el objetivo de aprendizaje 3, que está ligado a los tipos de personajes en la literatura, así como los símbolos y tópicos literarios presentes ahí, las creencias de prejuicio, etc. En artes utilizamos la instalación multimedial, y en mi taller analizamos los estereotipos presentes en obras literarias, específicamente en algunas obras de Shakespeare. Luego hicimos con esto una instalación multimedial, y para poder trabajar estos temas, entre otras cosas, revisamos no solo a Shakespeare, sino que también vimos algunos capítulos de La Fiera, porque trabajamos la fierecilla domada, entonces la tuvimos que contextualizar. Esto significó poner esta instalación en el medio del patio, mediada por los propios estudiantes, que fueron quienes explicaron a sus pares de qué se trataba todo esto. Esto fue un éxito entre los alumnos, ¿ya? Los nudos críticos, y ahí es donde yo quisiera centrar un poco. Primero, la implementación de una asignatura nueva sin tener una claridad sobre las características de la misma, su orientación, objetivos esperados, puede significar mucha libertad, pero al mismo tiempo puede jugar en contra porque desde equipos de gestiones no tienen claridad, entonces podría ser cuestionado dentro de un proyecto escolar. La idoneidad docente para la implementación de la asignatura, puesto que promover a un docente sin conocer efectivamente si domina los temas, eso es relevante a la hora de decidir quién aborda estas temáticas en el aula. Por otro lado, me encontré con actitudes hostiles de parte de los estudiantes varones, o identificados como varones, porque cuando hablábamos de temas tales como la maternidad, la menstruación, mostraban mucho desinterés porque era algo que ellos pensaban que no tenía que ver con ello, entonces eso generaba un poco de ruido. Y otro punto como nudo crítico, mi propia preparación, porque mi preparación fue de autodidacta, como muchos y muchas de los que estamos aquí, yo creo. No recibí preparación en la universidad, solamente, los cursos que he tomado de manera gratuita, por ejemplo, el no abierta de la Universidad de Chile. Entonces, creo que esos son nudos críticos porque, quisiera leerlo, porque desde la carencia de la formación académica, mi lenguaje está alejado del peso teórico que podría significar, por ejemplo, recoger una teoría queer sobre la educación. En la medida en que adquirí mayor educación sobre estos temas, intenté llevar esa reflexión teórica al aula, pero me encontré con cierto rechazo y desmotivación estudiantil porque se evidenció una distancia entre una discusión teórica y las necesidades concretas del estudiantado. Entonces eso generó una distancia. Así comprendí que la conceptualización puede ocurrir como un hábito cuando estos otros asuntos que son basales ya han sido cubiertos. No podemos reflexionar sobre el uso del lenguaje inclusivo, por ejemplo, si no sabemos quiénes somos, porque la posibilidad de la pregunta no está esbozada.
si la ESI comenzara en cursos más pequeños, la experiencia de la discusión crítica podría ser más fructífera. Y para terminar, queda muy poco, quisiera reflexionar sobre, yo le llamo el closet docente, porque creo que también es necesario problematizar nuestras propias orientaciones sexuales, visibilizarlas en la escuela, porque eso de alguna forma condiciona el modo y los modos en que nosotros nos vinculamos con nuestros estudiantes. Y como quiero ver aquí a Vale Flores, profesora argentina, lesbiana, dice, primero como docentes, nuestra propia identidad y de género tiene que estar presente, y principalmente pensar no tanto en qué es lo que voy a enseñar, sino que estoy dispuesta a escuchar y pensar cómo mi propia identidad se articula en las dinámicas que puedo desarrollar en clase. Esto me queda. Bueno, yo lo problematizo porque yo me identifico como una mujer lesbiana, pero ese tema siempre estuvo en el closet. Entonces, claro, eso condiciona la forma en que yo me puedo vincular con mis estudiantes, y creo que es necesario reflexionar sobre ello, pero al mismo tiempo, como dice Lucas Platero Méndez, también es importante tener muy presente las condiciones de trabajo en donde estamos, los recursos que tenemos, los accesos y los apoyos que tenemos dentro del colegio, ¿no? Porque podemos estar con la lucha activista ahí, pero corremos el riesgo de quedar desempleados y eso no es grato para nadie, ¿no? Entonces, bueno, hasta ahí mi reflexión. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Priscila. Kim Chao, ya me salió. Ensayito del rato. Bueno, hablando también de esto que es importante, yo no me salté mi pronombre masculino, él, aunque podemos usar femeninos o neutros, y soy una persona no heterosexual, también hay que decirlo. Muchas gracias por esos recordatorios tan importantes. Vamos entonces con la tercera ponencia. Ahí. Y estará a cargo de Dudú Gómez. Ella es docente de Educación General Básica, especialista en temáticas de educación sexual integral. Se desempeña haciendo clases de primero a octavo básico en el colegio Winter Hill de Viña del Mar, desarrollando una asignatura interdisciplinaria y formativa llamada Formación Valórica. Además, es activista de la red ESI de la región de Valparaíso. Su ponencia se titula Explorando la identidad en infancias y adolescencias. Adelante, Dudu. ¿Aló? ¿Sí? ¿Se escucha bien? Ya. Buenos días a todas, todos y todes. Tal como mencionó Richard, el día de hoy le voy a comentar una experiencia pedagógica que realicé el año pasado y que le puse por nombre Explorando la identidad en infancias y adolescencias. Bueno, siento que igual es importante presentarme. Soy Dudu, soy una persona trans no binaria, utilizo principalmente pronombres neutros. Soy oriundo del norte de Chile, principalmente de Antofagasta. Aproximadamente vivo hace 3 años en Valparaíso. Además, soy docente general básica. Saqué un diplomado en Educación Sexual Integral en el Universidad de Portales. Y actualmente soy también activista de la red de Educación Sexual Integral de la región de Valparaíso. Bueno, el contexto donde me sitúo, yo hago una asignatura llamada Formación Valórica, que tal como mencionaba Priscila, que me remueve mucho lo que tú comentaste, porque me sucede lo mismo. Esta asignatura es el reemplazo de religión, entendiendo que es un colegio laico, no tiene una asignatura dogmática. Entonces, el objetivo de esta asignatura tiene un foco en los valores y en el desarrollo integral de las y los estudiantes. Sin embargo, al igual que Priscila, tampoco contempla objetivos curriculares, donde creo que ya personalmente como 8 años en marcha esta asignatura, nunca tenía ningún tipo de plan. Por lo mismo, mi proyecto del diplomado fue realizar un plan curricular en esta asignatura basadas en las orientaciones técnicas de la UNESCO, la cual contempla 8 temáticas que se deberían trabajar de manera gradual.
desde la infancia, o en mi caso hasta la adolescencia. Bueno, un poquito antes, como que quiero leer algo para ofrecer un poco de lo que sale en este mismo libro. Dice que la UNESCO, en el año 2009, que es el último ejemplo que nos habla sobre la ESI, dice que la ESI es un agente transformador. Su propósito es empoderar a individuos y comunidades a través del desarrollo del pensamiento crítico, fomentando valores positivos, la autoestima y el respeto por la igualdad de género y los derechos humanos, lo que contribuye a la creación de una sociedad más justa y solidaria. En base a eso mismo, creo que para mí fue importante nombrar esto, entendiendo de que esta mesa, además de ser temática de la ESI, creo que tiene un apellido que es el ser emancipador. En base a eso mismo, siento de que temáticas de la educación sexual integral promueven de alguna u otra manera que en edades iniciales puedan sentirse más auténticas, más libres y más empoderadas en ellas. Ahora sí. Bueno, el objetivo principal de esta experiencia pedagógica es explorar la identidad de infancias y adolescencias, analizando factores personales, psicológicos y culturales para comprender sus percepciones individuales y sociales. Para poner en práctica, o para poner en marcha, mejor dicho, este objetivo, planteo 3 acciones a seguir. Primero tiene que ver con comprender estos factores claves, que aquí identifico datos personales, características psicológicas, antecedentes culturales y habilidades. Luego, para de alguna manera percibir su autoimagen, elaboramos un avatar utilizando una plataforma que se llama Bitmoji. Y finalmente, todo este contenido, esta información lo llevamos a cabo a través de un producto que fue un tríptico, en donde además debía ser colaborado con las familias para documentar antecedentes culturales. Bueno, la metodología planteo 5 ítems importantes. El primero son los datos personales, datos reales concretos que le permiten a los estudiantes como saber de quiénes son. Primeramente, hablo sobre su edad, sobre qué edad o en qué etapas de desarrollo se encuentra. Luego le mencioné la fecha de nacimiento, y la fecha de nacimiento me permite también saber cómo sucedió, porque al momento de conocer cómo los cursos, estos son 11 cursos, me di cuenta que me manejaban mucha información arqueológica. Entonces lo vi como una oportunidad para que de alguna manera ellos también pudieran como comprenderse, entendiendo que principalmente, por ejemplo, en la adolescencia les costaba un poco ver aspectos pues, de acuerdo a sus características psicológicas principalmente. Y finalmente hablamos sobre el género, entendiendo que esta se escapa de lo que es binario, se escapa también como de lo que generalmente se conoce de la genitalidad. Entonces pudimos comprender la diferencia entre el género y el sexo, hablamos claramente de los transbinarios, presentamos también identidades trans, personas no binarias también. Luego de ello, hablamos sobre características psicológicas, no se olviden cualidades y defectos, cualidades de la manera que fortalezcan su personalidad, que se tengan gratos con ellos y puedan relacionarse de buena manera con otros. Y defectos son aspectos que de alguna manera podemos mejorar para sentirnos más cómodos con nosotros, nosotros mismos y poder relacionarnos de mejor manera con otros. Paralelamente, para trabajar también esto mismo, hablé sobre temáticas sobre personas neurodivergentes, para así de alguna manera poder diferenciar que todos somos seres sintientes, que todos actuamos de manera distinta según el contexto en el cual nos desenvolvemos. Luego de ello, trabajé aspectos culturales, y en esta temática trabajamos directamente con las familias, puesto que ellos tenían que integrar con su propia familia aspectos culturales, si tenían ascendencia de un pueblo originario, si tenían ascendencia de alguna cultura de otro país, saber un poco cuáles son sus tradiciones típicas que manejaban como familia. Paralelamente también hablamos sobre un tema bastante controversial que tiene que ver con la migración, entendiendo también que en el contexto en el cual me encuentro no hay muchos estudiantes migrantes, por lo tanto para mí es importante visibilizar también esta temática. Bueno, casi ya finalizando esta contenido, hablamos sobre habilidades, sobre sus gustos, intereses, qué tipo de hobby tenía, qué hacía sus tiempos libres, si tenía algún tipo de talento. Y finalmente, ya trabajamos con la tecnología de información, y claramente estamos mucho más asociados a ellas y a ellos. Y quería saber un poco cómo se percibían de su autoimagen.
Entonces trabajamos con este avatar que utilicé a través de la plataforma de Gitmoy. Bueno, los resultados, aquí quise presentar el resultado de Eloisa, es una estudiante de cuarto año básico, ahora está en quinto, y lo que quiero destacar como principalmente en este trabajo es aspectos de sus datos personales, principalmente en el género, ya que se considera una persona no binaria, y lo quiero destacar porque claro, esta persona no conocía este género, y cuando lo comenzamos a hablar como hizo el sentido de pertenencia, ¿verdad? Como que entendió de que se podía reconocer de una manera mucho más libre, sin encasillarse de una manera tan binaria. El otro trabajo que quiero presentar es de Agustina, una estudiante de octavo año básico, y lo que me quiero destacar acá es aspectos culturales, donde, como recién mencionaba, colaboró la familia. Lo que me llamó profundamente la atención es que la pregunta 2, que ahora si pertenece a un pueblo originario, ella dice que sí, inclusive especifica que pertenece a la tercera generación. Sin embargo, más abajo, cuando le hablo sobre alguna tradición o le pregunto si pertenece a una religión, ella dice que sí, como que pertenece a la religión católica. Bueno, y tachó, que parece algo sucedió ahí, pero debajo de esa habla de que reza todas las noches agradecidas. Eso me llamó mucho la atención como esta dualidad como interculturalidad. Bueno, en conclusiones, aquí tengo 4 aspectos importantes. El impacto emancipador en la infancia, que al ser personas que están en un nivel inicial, están libres de estereotipos, están libres de roles de género. Me encantó que muchos de ellos lograron inclusive cuestionar el sexo asignado al nacer de una manera súper libre, súper auténtica, y lo valoro mucho. Por otra parte, de manera contraria, hay desafíos en la adolescencia, que como decía Priscila, hay muchos conflictos sociales que están instaurados en esa etapa, que les cuesta también cuestionar, porque necesitan también validación de pares. No hay referentes tampoco dentro del sistema educativo para que de alguna manera se pueda sostener con personas adultas, porque claramente dificulta. Por otra parte, también hay problemas de autoestima, entonces le complejizaba mucho el tema de autopercibirse. Por otra parte, la participación activa de la familia, siento que en temáticas de ESI, donde también como mencionó Mileray, no tenemos una ley pública, por lo tanto hay muchas temáticas que conflictúan a las familias, entonces incluirlas y siendo parte también de ellas, siento que de alguna de las maneras articulamos también información y ellas también son parte de este proceso de enseñanza-aprendizaje. Y finalmente, que también quiero destacar lo que acaba de decir también Priscila, el rol importante como educadores, siendo referentes. Siento que es muchas cosas muy desgastantes también, como remarco un sistema cultural patriarcal muy grande, sin embargo generamos esa instancia para otras niñas, para que puedan fluir de mejor manera también. Entonces hago también el llamado a la invitación que ojalá seamos disidentes, no solamente en el ámbito sexual, sino que disidentes también en materias que tienen ambientalista, neurodivergente, antirracista, que siento que muchas veces están ahí invisibles, porque están en el closet aún. Bueno, y por lo mismo, en base a eso mismo, ya que yo nunca tuve ningún adulto referente en mi época educativa, por lo tanto intento hacer como todo el profe que quise hacer, que quise haber tenido. Por eso quiero citar esto como el bebé, dice, hay tantos niños que van a hacer una lista rota, y yo quiero que por el compañero que su revolución les dé un pedazo así de rojo para que puedan ver. Muchas gracias. Muchas gracias, Lulu. Y son dos compañeros. Y vamos entonces a dejar nuestra última presentación para que pasemos a las preguntas, comentarios. Recuerden que pueden levantar la manito para que le den su tarjetita y escribir sus preguntas, ¿ya? O en sus propios papeles también, y después se los pueden pasar al equipo organizador. Dejo entonces a Andrea Jara. Ella viene de la isla de Juan Fernández, se vino nadando, donde se desempeña como profesora de lenguaje y comunicación. Además es fotógrafa, magíster en convivencia escolar, por eso que también decía que vamos a recurrir a ella, e integrante del círculo Amanda Lavarca. Posee una larga trayectoria en educación pública con enfoque inclusivo. Hoy nos presentará experiencias didácticas en masculinidades adolescentes.
Hola, buenos días a todos y a todas, ¿cierto? Partir primero diciendo que son un poco pretenciosos decir experiencias, porque voy a hablar de una, ¿ya? Hay que ser sincera en eso. Y luego, también decir, ¿por qué hablar de masculinidades? Porque el contexto me llevó a esto. Básicamente, esa es mi experiencia. Antes de comenzar, explicar que sí, efectivamente estoy trabajando y viviendo con Fernández, pero hoy día vengo a hablar de mi práctica dentro del continente. No vengo a hablar de la experiencia insular porque llevo muy poquito, ¿cierto? Pero sí mi experiencia insular se nutre de toda esta experiencia y de esta específicamente que voy a hablar. ¿Dónde y cuándo es que ocurrió esta experiencia específica? Ocurrió en un liceo público, ¿cierto? De Macul, perteneciente a una SLEP, a Gabriela Mistral, en el año 2023, con cursos con diferentes niños de tercero medio. ¿Ya? ¿Qué ocurría? Yo tenía que hacer un electivo. ¿Qué me llevó a todo este contexto? Bueno, me tocó hacer un electivo que se llama Participación y Argumentación en Democracia, y que pareciera que va a unir un poco entre el lenguaje y lo que es educación ciudadana. ¿Ya? Yo en mi cabeza me imaginé que iba a ser argumentación y que iba a tener un taller y que íbamos a debatir. Eso me imaginé. De la práctica fue muy distinto. Primero que todo, ¿por qué? Porque el electivo tenía un efecto de descarte. Muchos de los estudiantes que ahí llegaron era el que no me gusta matemática, el que no me queda de otra. O sea, ya matamos el espíritu de lo que es un electivo. Luego, un aumento de participantes. Mientras algunos electivos tenían 18, otros tenían 6, yo tenía 35. ¿Ya? Eso también se dificulta en torno a cómo están articulados los electivos. La mayoría, había como un 80-20 en porcentaje de hombres, en varones, peloteros. Y además eran un grupo de amigos muy disruptivo y que generalmente además tenía siempre ciertas actitudes violentas hacia las docentes. Ya dentro del año tuvimos muchas experiencias en las profesoras con ese curso en particular. Y creo que también es bueno dejar el asterisco de hagámonos cargo, por favor, colegas, cuando ocurre, por qué ellos no notan esta diferencia que hay entre el trato de los estudiantes con las profes y con los profes. ¿Ya? Luego además teníamos un capital cultural que podemos decir que estaba mermado, porque los chicos eran muy monotemáticos en torno al fútbol y creo que sería, ya, el trato. No tengo nada del trato. Y además aquí vamos a hablar también de lo que es mi fracaso, porque yo cuando creé este electivo, ¿cierto? Como que tenía en mi cabeza unas altas expectativas, pero expectativas respecto a lo que era mi gusto y lo que era la argumentación para mí. Entonces partimos y una de las primeras cosas que hicimos fue una actividad en torno a leer un texto de Gabriela Mistral que era sobre el carácter obrero. Y fue horrible. Los niños no entendieron el texto, fue súper denso, tuvimos que hacer una guía después y fue una tortura. ¿Ya? Como hacer esa guía fue una tortura, trabajo, no sé qué, como que fue muy disruptivo todo el rato. Entonces, esto me llevó a mí a decir ya, como que estamos recién en mayo, me quedo todo el año con ellos, tengo que pensar qué hacer. Y eso me llevó a cambiar el horizonte y buscar otro. Entonces, yo dije, tengo que encontrar una nueva forma de trabajo, ¿cierto? Elegí un objetivo que te da el plan de estudio, ¿cierto? Y elegí trabajar dos habilidades específicamente. Leer comprensión de los textos argumentativos, que siempre lo hacemos, ¿cierto? Pero reflexionar sobre las ideas que ya ahí aparecen y además argumentar por escrito, pero con un carácter colaborativo. Entonces ahí dije, ya, tengo que idear una nueva forma de hacer esto, ¿cierto? Y pues dije, vamos a hacer un trabajo que va a ser más práctico, colaborativo y reflexivo. Para ello vamos a mezclar el análisis del tema con elementos plásticos, vamos a hacer algo manual, ¿cierto? En grupos mixtos, por obligación tenían que ser mixtos, y deberían crear un díptico o un tríptico. Ahora, ¿cómo seleccionar el texto, cierto? Y aquí lo vamos con Priscila, ¿cierto? Yo tenía dos textos para elegir. Tras la hecatombe de Gabriela, de hecho tengo a Gabriela que se está riendo, ¿no es cierto? Conecté en hacer una serie que empecé a buscar, indagando, y recordé que Francisca Churra, una persona que está aquí, en el 2019 me comentó que vio a sus hermanos muy entretenidos leyendo y que para ella era extraño. Y estaba leyendo ese libro, El no nacemos machos, ¿cierto? Y yo recordé, además con otra amiga, que hemos tenido una conversación en torno al primer texto de ese libro que se llama Desempeñar la masculinidad, donde habla de fútbol. Dije yo, este es mi gol, voy por esto. El libro además tiene este tipo de imágenes, ¿cierto? Este medio a Goku, a soldaditos, a autitos, y eso también es bien llamativo para ellos. Y eso también trabajamos con
peligro de lectura única, debo argumentar aquí que 2023 todavía no sabe eso claramente, hoy día lo problematizo mucho más, ¿ya? ¿Qué es lo que hicimos? ¿Cierto? ¿Cuál fue la metodología de todo esto? Bueno, primero que todo, contextualizamos previamente los textos. Vimos quién era el autor, ¿cierto? Quién era la autora, de dónde eran, y luego hicimos una lectura en conjunto y un análisis en conjunto. Fuimos parando, los tíos estaban muy pendientes de corregirme cómo se hacían los nombres de los jugadores de fútbol, de los equipos, qué sé yo, pero eso inmediatamente captó su atención y ante eso empezamos a hablar, cómo debemos tener las emociones y el texto en particular aborda cómo a partir desde el fútbol se expresan las emociones. Parte con eso. Entonces, ese libro nos permitió que ellos empezaran a hablar acerca de sus propias emociones, de cómo las enfrentaban, de si habían visto a sus padres llorar. Fue la primera pregunta que surge del texto, ¿cierto? Luego, ellos hicieron un trabajo activo con un elemento como con un carácter práctico, porque tenían que ser estadístico, con ventanita de qué sé yo, y aquí quiero poner otro asterisco para una reflexión futura. ¿Por qué siempre en lo práctico y manual las niñas hacen cosas mucho más bonitas? ¿Por qué? Y no es una generalización vana, sino que esta es la realidad. Creo que también hay un carácter quizás del nivel de exigencia que le hacemos a los varones, la forma, aparte de la motricidad y la forma de los juegos que aportan a la motricidad, algo de ahí que siempre su trabajo, en general de las niñas, son mucho más estéticamente correctos, ¿ya? Después tenemos el trabajo colaborativo y consensuado. Como eran tríos, ellos tenían que, por un lado, extraer ideas argumentativas de estos textos y luego, además, opinar acerca de los textos. Para opinar, el grupo tenía que, los tres, saber cuál era la opinión del grupo. Entonces yo les decía, voy a pasar por el grupo y voy a preguntarle a cualquiera. ¿Por qué? Porque si no sabemos que hay uno que se pone a escribir, argumenta por todo y los otros no saben, y de hecho te ponen en un trabajo grupal, yo opino. Y es como, bueno, ¿y esto no era grupal? Les digo yo, como, entonces por ahí problematizar. Y finalmente también, ¿cierto?, llevarlo a lo diverso, el obligar que trabajaran hombres y mujeres, a pesar de que habían poquitas mujeres, los llevó a que también ellas le hicieron el ejercicio de hablar sobre las emociones, y ellos mismos también decían cómo la sociedad les exige ciertos comportamientos, ¿cierto? Y lo decimos, pero todavía es así, sí, profe, porque igual, aunque hoy día dicen que los hombres pueden llorar, esto no pasa así, etc. Como que ellos no problematizaron igual. Vamos a ver. Resulta, ¿cierto? El electivo siguió siendo un desafío durante todo el año, o sea, tampoco voy a decir que aquí cambió mi panorama y salimos a hacer un debate, no, ¿cierto? Pero sí, primero capté su real atención. Tuve la atención de los estudiantes, eso ya fue un tremendo logro. Luego, logré un reconocimiento y validación en el aula, que creo que es lo primero que tenemos que tratar de ganar, pero a veces nos cuesta un montón, ¿cierto? Luego, vi que ellos trabajaron colaborativamente, ya, como que efectivamente se logró ese trabajo, se les vio entusiasmados y entusiasmadas haciendo sus cosas. De hecho, habíamos propuesto 2 clases para trabajar, terminaron haciéndolo en 3, pero como que trabajaban tan como conscientemente que era como, hoy voy a dar más tiempo, porque ahí también fallé yo, ¿cierto? Y reflexionar en torno a la masculinidad y a la de sus familias, como que eso me parece muy interesante. Hablar de eso, de que sus padres lloraban, cómo se relacionaban con el fútbol, qué vínculo había entre el fútbol y la emoción, habían llorado por algún partido, etc. Y también hablamos sobre las exigencias sociales, cómo la sociedad les exigía a ellos en particular, ¿cierto? Aquí mencionar que también se habló del peligro de la historia única, pero creo que lo más relevante aquí y lo que nos permitió todos estos resultados fue el de no nacemos machos. Conclusiones, ¿cierto? Bueno, recordar siempre el teléfono, las adolescencias. Siempre recordar eso, es decir, es súper obvio, pero a veces se nos olvida, la máquina se nos pasa, tenemos expectativas o pensamos cosas que no son, ¿cierto? O pienso cosas que no son, para hacerme cargo. Volver siempre a los estándares de la protección docente. Nos dice el dominio A y B, nos habla acerca de conocer el contexto, ir a la práctica, crear nuestra clase en torno al curso que tenemos, ¿cierto? La importancia de conversar sobre las experiencias personales. Lo hace significativo, lo hace importante, ¿cierto? Y repetir, como siempre lo digo en casi todos los espacios, nada de esto se puede hacer solo y solo. Yo sin mi amiga que me hubiesen hablado del texto, sin esos espacios donde tenemos a nuestras amistades porque hablamos de esto y que nos descargamos un poco de la locura en la que estamos en el día a día, no hubiese podido lograr esto. Especificar al final que sabemos que hay un currículum, a diferencia de ustedes que no tienen currículum. Yo sí tengo un currículum, pero el currículum de los electivos está pensado para estudiantes que vienen con un capital cultural, con una capacidad súper alta, y ahí toca mucho cambiar y adaptar los
los currículums, porque hoy día no los de los electivos que son para profundizar en la especialidad, existe un montón de conceptos que no hay, un montón de teoría que nos cuesta abordar. Y para cerrar solamente, creo que yo puse el pañuelo aquí adelante, creo que siempre es bueno mencionar, cierto que hay adolescencias e infancias hoy día que no pueden estar educándose y que de hecho están muriendo por el contexto que está ocurriendo. Muchas gracias. Muy bien, nos ha llegado una pregunta, gracias. Un fax. Ay, me encanta eso. ¿Preguntas? Por Voy entonces a hacer la introducción en este momento de las preguntas y comentarios. Muchas gracias. Agradecemos nuevamente las presentaciones y ahora abriremos el espacio para preguntas o comentarios y palabras de parte del público. Las preguntas están llegando aquí, como el correo a la antigua también, y vamos entonces, voy a darme unos segundos para leerlas, clasificarlas, etc. Todo eso estamos en el programa activo y miren que estaba tomando el tiempo, la vida, tomando. Y entonces vamos a pasar a que pueden responder a preguntas específicas o también abrir la palabra para todas las personas que quieran responder. Hay algo que, bueno, llegaron 3 preguntas que podríamos ligarlas en relación con los desafíos y todo. Y aquí también abrimos para que cualquiera pueda responder. Dice, ¿cómo abordar en el aula el tema de la actividad de los varones? Que tú lo nombraste principalmente, Andrea, pero que también, por supuesto, ustedes aquí lo pueden comentar. El otro dice, ¿cómo abordar también pedagógicamente a los estudiantes que presentan resistencia o actitudes negativas frente a la ESI en general, no solamente de las masculinidades? Gracias. Y también si nos pueden contar alguna experiencia respecto a resistencia, en este caso por parte de las familias, que es un tema que siempre cuando hablamos de eso también aparece, ¿no? O y esto, voy a hacer un paréntesis acá, hay mucha gente que no se atreve a hacer educación sexual integral porque tiene miedo a que la funen, ¿ya? O que salga un sumario, o que no le renueven el contrato, o que aparezca una demanda, cosas que lamentablemente han pasado, porque uno mete la pata también en alguna actividad, alguna propuesta, no sabe cómo la planificamos, ¿cierto? Y ya, eso. No sé si alguien quiere ofrecerse para abrir la palabra. Sí, por favor. El micrófono. Bueno, en relación a cómo vincular a la familia, ¿me escuchas? ¿Quién? Con respecto a la familia, yo quisiera contar una actividad que trabajaba con los estudiantes familiares, y era cuando abordábamos los temas de maternidad y paternidad, un poco en esta afán de disminuir evidentemente los embarazos adolescentes, ¿no? Yo estuve trabajando en esta asignatura 12 años, que no fue menor, ¿no? Desde 2022, y repetí una actividad que a mí me daba mucho resultado porque vinculaba a la familia, y era que yo les hacía hacer un cálculo muy a la antigua, ¿no? Usando estos cuadernillos cuadriculados a mano, ¿no? Ellos tenían que ir a hacer una cotización, todos, ellos, tenían que ir a hacer una cotización a la farmacia o al supermercado para calcular cuánto salía a cubrir la vida de una guagua por los primeros 3 meses. Entonces tenían que ir a calcular cuánto costaban los pañales, la leche, todos los insumos de una guagua. Y luego tenían que, con esa información, ir a casa y preguntar si es que tendrían ayuda de parte de la familia en caso de un embarazo, ¿ya? Entonces era bien seria la pregunta porque se generaban problemas. Yo tuve algunos problemas porque y era bien interesante las respuestas de la familia si eran chicas o chicos los que hacían esa pregunta en la casa, porque los varones llegaban diciendo, bueno, mi mamá dice que si yo dejo embarazada a mi polola a mí me va a ayudar, va a cuidar a la guagua cuanto pueda,
porque lo importante es que yo termine de estudiar, de que yo vaya a la universidad, entonces dice mamá, ¿quién me va a ayudar? Ya, la pregunta es, ¿conversaron en casa de esto? Sí, eso, ese tema, punto. Y que yo me tenía que cuidar y ser responsable, listo. La discusión era esa. Pero sin embargo, la familia se mostraba mucho más activa en la discusión cuando la pregunta la hacía una estudiante. Primero, lo abordaban la mayoría de las estudiantes me decían, mi mamá se enojó conmigo, creyó que yo estoy embarazada. Entonces a mí me pasaba que tenía que después me di cuenta, como fue el ensayo y error, tenía que mandar una nota previa a la familia. La próxima semana los chicos van a llevar una tarea, por favor, es solo una tarea, ¿ya? Pero eso significaba abrir la discusión. Y ahí las respuestas eran bien distintas, porque era del tipo, no te voy a ayudar, porque es tu responsabilidad cuidarte, o dejas de estudiar, solo terminas hasta el cuarto medio. Entonces eso significó que yo tuve que de alguna forma ir abriendo el espacio para conversar con esas familias. Yo nunca tuve, yo profesora de filosofía, no suelo trabajar mucho con las familias, pero en esas circunstancias sí. Entonces invitaba a alguna mamá a conversar conmigo, pero a bajarle un poco los niveles de ansiedad de esa mamá y poder invitarla a conversar de estos temas. Fueron las únicas experiencias que yo tuve con la familia, porque en la medida que yo conversaba esto con los estudiantes, me decían, hace falta que esta misma asignatura se lleve a cabo con los y las familias, con los apoderados, los mamás. Pero yo siempre pensé que ese era un territorio en el que yo no podía habitar, porque es muy difícil sacar a las familias, a las madres, a los padres, de los paradigmas que ya viven, ¿no? Me pareció que siempre era mucho más fácil trabajar con infancias y adolescentes. Yo no me imagino abordando estos temas con las familias porque lo considero un territorio hostil. Creo que es mejor con los temas. Pero mi experiencia con las familias se limitó a eso, ¿ya? Y además me di cuenta que de esta asignatura los estudiantes no comentaban en la casa, era una especie como de relación íntima que generábamos entre el curso y yo. Entonces las familias no le influían salvo en esa actividad y la experiencia, si bien era buena, tuvimos este tipo de conflicto. Muchas gracias. Sí, antes de decir, bueno, quedan 10 minutos para terminar la mesa, que algo ustedes dijeron, y ahí quizás ustedes quieran ahondar en este abordaje, porque claro, uno siempre también te cuenta lo positivo y todo, me ha gustado mucho que hablamos del error. Siempre las profes decimos, ay, que el error no sirve para el aprendizaje, pero siempre comenta lo exitoso de las experiencias, lo maravilloso de las investigaciones. Solo decir, en este estereotipo también de que toda la gente joven es abierta, es respetuosa, yo cada vez escucho más, ¿saben por qué? En diferentes espacios particulares, privados, etcétera, públicos, de que la gente joven no viene con el chip de la diversidad y el respeto, ¿ya? Entonces por eso también creo que está en esta pregunta que ustedes nos pueden comentar brevemente. Así que igual quiero decir brevemente respecto a la familia, porque siento que es un punto controversial cuando hablamos de esto y muchas veces son las barreras también. Y claro, siento de que yo me he involucrado harto con la familia porque me he desafiado y tal vez aún creo que tengo un poco de energía como para hacerlo. Y creo que va importante en el contexto. Como en el contexto en el cual me encuentro un contexto por un capital cultural importante, por ende hay el rol mercantil que tiene el sistema educativo en Chile, ya lo veo yo como cliente servicio, ¿cierto? Sin embargo, en otro contexto en el cual me desarrollé, que era una escuela católica con un porcentaje de vulnerabilidad de casi 90%, pude desenvolverme de mucha mejor manera, teniendo igual una forma más curricular también en la escuela. Sin embargo, creo que me permitió tener cercanía, de que desconocer mucha información. En esa instancia hice clase de ciencias y dije,
uno de los objetivos era sensibilizar también, porque los niños, las niñas y niñas se movían a través de mucha violencia y normalizar la violencia. Entonces se me cuestionaba porque yo hablaba de lenguaje inclusivo, se me cuestionaba porque yo hablaba de manera tan delicada, se me hizo mucho cuestionamiento. Y claro, había hartas también como barreras, como prejuicios. Entonces cuando comencé a hablar como temática respecto en ciencias, respecto a la educación sexual de una manera biologicista, lo que comencé a hacer es incluir a las familias en mis clases. Entonces yo preparaba la clase, hacía una videollamada con la familia y le comentaba lo que iba a hacer. Y le decía en el momento que yo quería que ellas participaran. Y principalmente lo que hacía es que ellas vincularan su experiencia de cuando yo fui en adolescencia. Entonces, no sé, cuando comenzamos a hablar sobre el ciclo menstrual, vino una abuela, que era la apoderada de la estudiante, y comenzó a contar cómo ella vivió eso. Entonces eso permitió conectar también con la adolescencia, derribar un poco el adultocentrismo que también sucede. El estudiante también conectó también con la vivencia también de su propia abuela, se generaron lazos afectivos también, y eso me permitió también generar alianzas, decidirse de manera estratégica durante casi todo un semestre. Entonces fueron participando diferentes apoderados, y ya salimos más o menos la metodología. Y eso me permitió conectar, hacer hartas alianzas. No digo de que de alguna otra manera funciona perfecto, porque fue algo totalmente autodidáctica, pero creo que me permitió igual cambiar un poco el clima del aula también, dentro de la sala. Y por otra parte, hablando como respecto como a una pregunta sobre las masculinidades en la adolescencia, y para mí es un factor muy importante porque además de que los estudiantes se comportan de manera distinta con mujeres cis o con hombres dentro de esta masculinidad hegemónica, con profesores disidentes nos visibilizamos también, pues sucede exactamente lo mismo. He tenido muchas actitudes discriminatorias frente a mí. Entonces, creo que el desafío que, o al menos que he tenido en este nuevo espacio educativo, que hay otro contexto, es la sensibilidad. Y he conectado esa sensibilidad fuera del aula, como llevándonos, por ejemplo, lo llevé a que conocieran un hogar de menores, justo tenía una apoderada que era directora de un hogar de menores, y conectaron tanto con su sensibilidad que pudieron como fluir, como ya no se generaron estos grupos tan estereotipados entre niños y niñas, pudieron fluir entre todos. Le encantó tanto que me pidieron también ojalá ir en otra oportunidad. Entonces, claro, hablamos que la adolescencia de manera fisiológica les cuesta generar esta empatía, sin embargo siento que la sensibilidad tenemos que tenerla, principalmente cuando tenemos esta barrera, es muy importante que son los medios de redes. Eso principalmente. Muchas gracias. Yo quería sumar muy breve, que básicamente a esto de la resistencia que tenemos, ¿cierto?, de los grupos de la violencia en general, yo siempre he creído que hay que hacerlo sin que ellos se den cuenta, ¿ya? En el fondo no ir al choque, porque al principio yo iba al choque y descubría que más resistencia generaba y más compleja se hacía toda la situación. Entonces desde ahí es abordar más esta temática, engancharnos por el fútbol, hablar de su propia sensibilidad, y al final de todo eso tiene que se dieron cuenta que hablamos de masculinidad y pero en el fondo ahí llevarnos, y creo que es la misma estrategia a veces con la familia. En el fondo muchas veces hay una mitificación en torno a lo que es la ES y los papás en su cabeza tienen quizás que cosas porque vamos a abordar eso, pero en el fondo cuando tú lo identificas, cuando dices mira en verdad lo que vamos a hacer es hablar sobre esto, como especificar sobre qué cosas se van a hablar y luego llevarlo a que eso sea así, creo que es otra vuelta que podemos dar y que quita un poco las barreras. Siempre vamos a encontrar resistencia en todos los espacios, pero te ayuda a bajar un poco esas barreras. Sí, por cierto. Yo creo que hay que tomarnos un poco de la ausencia de un currículum en ESI para invitar a las comunidades a la creación de su propio currículum, de manera que los contenidos abordados o las habilidades a trabajar o incluso los materiales que se van a utilizar sean de conocimiento público de las demás comunidades y que incluso sean ellas mismas que trabajen en pos de decidir qué es lo que se va a tratar en cada superior. Creo que es lo bueno de hoy día no contar con un currículum en ese. A ver las posibilidades y los desafíos. Sí, yo solo quiero nombrar, bueno, que llegaron preguntas que vamos a responder en el café
ustedes, ¿no? Cómo se puede calificar o evaluar estas iniciativas, porque también sabemos que tenemos que cumplir con lo que implica el ser profe, ¿no? Y las formalidades. También los desafíos que implica trabajar en los temas como las corporalidades, ¿no? Diversas también, en torno a la estética y redes sociales, bueno, y todo ese tema. Y también aquí una persona que nos preguntaba también cómo evaluar lo estético, ¿no? Cuando hay un producto artístico o algo, es difícil también como decir qué es bonito, qué es feo, no sé, también todo el tema que nos plantea de las habilidades, incluso también los estereotipos de género. Y bueno, otro, y con esto cierro, también este desafío de trabajar incluso con juventudes o adolescencias que se están identificando con grupos antiderechos, ¿no? O personas que no están respetando las diversidades, no están reconociendo las diversidades y que están yendo incluso de todas las normativas que implica trabajar en educación pública, ¿no? En particular como una subvencionada. Eso, y que bueno, nos queda el desafío también de cómo vemos, creo yo, como ustedes reflejan también, de que la ESI nos emancipa a todas. O sea, si bien nuestro objetivo siempre es desarrollar habilidades, conocimientos y actitudes en estudiantes, pero ustedes nos han demostrado que a través de la investigación y del trabajo también directo, nos estamos haciendo preguntas todos los días, ¿no? Nos da miedo y todo, pero igual nos tiramos como buen profe. Y que de alguna manera igual cumplimos un rol de activista. Quizás no están pagando sueldo por estar ahí, pero igual estamos haciendo un trabajo que mucha gente no hace. Hay un compromiso profundo en esto, ¿no? Personal, pero también político. Y creo que también es muy relevante de poder rescatarlo. Así que muchas gracias y seguiremos ahí conversando en pasillos.